Y dentro de esto, plantea estos dos elementos que hemos mencionado ya anteriormente, así que no vamos a trabajar mucho. El llamamiento es uno, ¿ya? El, y también la cuestión de la vocación. Creo que es parte del trabajo, pero básicamente trabaja el llamamiento. Dentro de esta parte de llamamiento, plantea entonces la tarea de su trabajo principal. ¿Cuál es el trabajo principal del pastor? ¿No? Eh, Son muchos aspectos, muchas facetas que tiene la pastoral, ¿no? Pero hay que plantear por lo menos dos cosas aquí que básicamente se hacen en la tradición reformada. Uno es la predicación de la palabra y la otra es la oración, ¿no? La predicación es parte de lo que también en 1 Timoteo se ve cuando dice Pablo que exhorta a Timoteo a predicar, a enseñar, a preservar o instruir en la doctrina, ¿no? Y aquí creo que este es aspecto de la predicación y enseñanza que plantea. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, habla aquí de cómo había pedido a Timoteo a mandar que otros no enseñaran otra doctrina, ¿no? También, por ejemplo, en el 1.15 dice que Pablo comienza una serie de enseñanzas que comienza con las palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En el 3.2 dice que el obispo tiene que ser apto para enseñar. Es un elemento principal de la pastoral. El 4.5 habla de que los que querían prohibir mucho y crear una nueva religión. Y Pablo dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, no por las cosas que uno hace, ¿no? Como les decía, alguien por ahí dice que exige a una persona, a los hermanos o a las personas que van, que den su ofrenda, que den su dólar, ¿ya? Porque los va a llevar al cielo, ¿no? Dando eso ya tienen el camino libre para el cielo. Eso no es una forma adecuada y que no esté en la palabra, ¿no? Capítulo 4, 6 y 7, a Pablo exhorta a Timoteo a enseñar la buena doctrina, ¿no? Y rechazar las fábulas y nuevas doctrinas, ¿no? Dentro de la doctrina hay que tener cuidado, si hay nuevas cosas y nuevas enseñanzas que se dan. La Biblia habla de que debemos estar en renovación, en transformación, también sí, y que nuestra enseñanza debe siempre estar actualizada, lo decimos, pero hay que tener cuidado de que estas actualizaciones sean nuevas doctrinas o nuevas corrientes, ¿no? Que se van de la centralidad de la palabra. En 4.11 dice esto, manda y enseña, ¿no? Es la instrucción de la predicación y enseñanza fundamental. En el 5.1 y el 6.2 Pablo aconseja a Timoteo en cuanto a cómo él debe exhortar a los distintos grupos dentro de la iglesia. Está hablando de los jóvenes, de los varones, de las damas, de las viudas, en fin, de todos, de los que necesitan ser instruidos. En el 6.3 se ve ahí el aspecto de la buena batalla o de la batalla de la fe, que es perdida o ganada en la enseñanza, ¿no? Y entonces habla en cuanto a la enseñanza de la doctrina, que es importante también. Y el 6, 20 y 21 concluye con las palabras, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsa llamada ciencia. Cuando habla acá de la falsa llamada ciencia, no está hablando de la ciencia como hoy conocemos, ¿no? Algunos aplican esto y sí, ahí la Biblia habla que está en contra de la ciencia. No, no está hablando de la ciencia como ahora la conocemos, está hablando de otra concepción diferente que tiene que ver con el conocimiento de la gnosis, ¿no? De aquella época que planteaban una concepción de la salvación, ¿no? ¿Ya? Y algunos, dice, profesando esto, se desviaron de la fe, ¿no? Porque no hay que tener ese cuidado de ese bichito de ir tras corrientes extrañas, ¿no? Por eso habla entonces de que Timoteo, encontrándose rodeado de profetas falsos y maestros de fábulas y vanidades,
Pablo le exhorta a proteger su iglesia por medio de la enseñanza de la pura doctrina cristiana que se había enseñado y que había aprendido desde su niñez, ¿no? Según de Timoteo 1:5. Esto era el contexto de Timoteo, si se dan cuenta, ¿no? Los falsos profetas y maestros que contaban fábulas, cuentos y mitos. Eh, ¿Cuál es el contexto en que nos manejamos? Eso habría que descubrirlo. En todo caso, hay para aplicar, en este caso, la palabra de Dios, ¿no? Y la predicación y la enseñanza, que es básico, cualquiera que sea el contexto, ¿no? No está hablando acá que solamente cuando hayan falsos maestros o cuando hayan falsos profetas, ahí voy a enseñar. No, está hablando de que ese es el contexto de Timoteo. Por lo tanto, hay que mirar cuál es el contexto que nos rodea o el que nos toca en la tarea ministerial, cuál es el contexto que nos ha tocado o que nos tocará a futuro. Eso hay que trabajarlo desde esa perspectiva. Bueno, entonces, predicación se hace. Lo otro sería este, la oración, aunque acá plantea otros elementos también en cuanto a este aspecto de la predicación. Y cuando habla, por ejemplo, de que la tarea a la cual se debe servir, cuando estaba hablando del servicio a las mesas, acá dice que plantea el asunto de que se encargue este trabajo a otros y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dos elementos del ministerio: oración y ministerio de la palabra. Cuando habla de ministerio de la palabra, está hablando de la predicación y enseñanza, ¿no? Eh, Ahora, la oración es el otro elemento que está aquí en juego y tiene que ver como el reconocimiento del hecho de que Dios es el que habla primero. Entonces, nuestra oración tiene que ver con la respuesta, son nuestra respuesta al verbo de Dios en nuestras vidas, y la oración es en ese aspecto el segundo orden cronológico de la palabra, la predicación, pero también en segunda importancia para nosotros es la palabra. Sin la oración está muerta y la oración sin la palabra está perdida. Ambas cosas tienen que estar ahí unidas: palabra y oración, ¿no? Esto es base y es importante. Eh, Creo que de paso, hablando de esto y haciendo un poco de ilustración del asunto, eh, cuando se menciona la palabra y la oración, en unos sectores apuntan a que hay que buscar o a practicar una vida espiritual. ¿Y cuál es la práctica de la vida espiritual? Es el ayuno. Entonces algunos han recreado que todo pastor o todo ministro debe ser forjado en el Instituto Bíblico de Dios o el Instituto Bíblico del Cielo. ¿Cuál es ese Instituto Bíblico del Cielo? Es el Instituto BOA, le llaman a uno, o Seminario BOA. Es Biblia, oración y ayuno, ¿no? Bueno, esa es una práctica que se da en ciertos sectores de la iglesia que plantean eso, ¿no? Biblia, oración y ayuno. Aquí se está aconsejando Biblia y oración, o como dos elementos. La práctica de la vida espiritual no debe reducirse solamente al ayuno, pero ya hemos hablado de la búsqueda de intimidad con Dios. Este es un elemento que debe estar muy, muy prendido en nosotros, ¿no? Necesitamos fundamentalmente eso. Yo lo necesito. Todos los que estamos en el ministerio necesitamos de estar ante la presencia de Dios. Entonces, y ahí va el asunto de la oración. Creo que ahí este es el elemento. Entonces, no es solamente Boa, creo que simplemente se reduce a Bo en todo caso, o no sé cómo lo podemos llamar. Este, yo le pondría otro término y que tiene que ver con una palabra griega: bios, vida, ¿no? Bios, vida. Esa vía que tiene que ver con el estudio de la palabra y la oración, que te produce vida, ¿no? Que te produce vida. Eso es fundamental
en el trabajo que tenemos que realizar. ¿Ya? Así que el pastor, tanto en su vida personal como en su vida profesional, tiene que modelar y enseñar esta vida de comunión y comunicación con Dios. Ese debe ser nuestro primer elemento. Y creo que eso va a saltar a la luz o se va, no sé cómo explicarlo, eh, como que se percibe ese aspecto, ¿no? Cuando una persona está en comunicación con una búsqueda de Dios y está en la palabra, ¿no? Se percibe a la persona en no por lo que hace, no por lo que representa, no por las palabras que dice o la forma de mirar, no, sino que algo en su ser se muestra, una percepción más de corte espiritual que otra cosa, ¿no? Eh, y por otro lado, la Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis. De hecho, que también el testimonio marca. El testimonio de la vida de una persona muestra y dice mucho de esa búsqueda de Dios y que está en la búsqueda con Dios, ¿no? Entonces, Pablo habla de la necesidad de la oración y se dedica a este tema en los primeros 8 versículos del capítulo 2, donde nos dirige hacia los poderes de ese mundo y explica que Dios desea la salvación de todos los hombres y que nuestras oraciones contribuyen a un conocimiento más amplio de nuestro Señor. Y para que haya paz y tranquilidad en el mundo y para que el Evangelio pueda avanzar, Pablo quiere que todos oremos al Señor. Hoy es mucho más el asunto, ¿no? En medio de la pandemia debemos estar orando, orando. Y hoy día creo que por lo que veo de las versiones y los ministerios que se están dando hoy día, se han levantado muchos ministerios de oración. En las redes hay mucha gente que está orando, ¿ya? Y orando virtualmente, o sea, no solamente orando al interior, en su intimidad, que es fundamental hacerlo, pero también está en contacto. Entonces, esas cadenas de oración, las intercesiones unos a otros, oraciones en mañana, tarde y noche, ¿no? Eh, Hay una iglesia que veo que dice que sus oraciones oran todos los martes y jueves a las 6 de la mañana, ¿no? Vía Zoom. Hay otros que hacen intercesión de oración todos los días, que han empezado su oración desde el día, del primer día de cuarentena, ¿no? Y ya están en el día 155 hoy día. O sea, son 155 días todas las noches que están orando, ¿no? A partir de las 10, 11 de la noche, creo, no sé. Hay entonces un movimiento de oración muy fuerte hoy día que se ha levantado en las redes. ¿Ya? Pero eso mismo que se ve en las redes se debe dar también en nuestra intimidad con Dios, a solas, ¿no? A solas con Dios. Bien, creo que esta es parte de las características que estamos planteando, el trabajo principal, palabra de oración, pero también debemos plantear los requisitos, la preparación y los requisitos del oficio de pastor, ¿no? Cuando Pablo menciona este aspecto del oficio de obispo, pastor, dice, palabra fiel, que alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego dice, pero es necesario que el obispo sea, y viene el requisito. Aquí está la introducción para una lista de cualidades que debe poseer toda persona que anhela obispado, ¿ya? Y aquí la palabra obispo y ancianos, términos que se usan en el Nuevo Testamento para describir el mismo oficio en la iglesia, ¿no? Obispo o presbítero es el mismo oficio en la iglesia. Es el oficio que se asigna a las tareas de enseñar y gobernar. Es el oficio del pastor, ¿no? El pastor de la iglesia, y en la tradición reformada, ha sido el anciano o obispo encargado de la enseñanza de la iglesia. La tarea de gobernar, que ha sido compartida por todos los ancianos y todo el consistorio de la iglesia, dentro de eso, entonces, alguien hace la función de enseñanza, ¿no?
Por eso es que en la corriente reformada también se le llama pastor docente, ¿no? Pastor titular, pastor docente. ¿Qué pasó? En la constitución de la IPCSOP está así, ¿no? Aparece entonces el pastor de la iglesia es pastor docente, o sea, se está considerado así como pastor docente. ¿Ya? Y o le llaman, creo, sí, pastor y anciano docente y anciano dirigente o gobernante, que es lo del consistorio, ¿no? Entonces, hay una diferenciación ahí. Eh, Aquí entonces, entre 1 Timoteo 3, 1 y 2, se encuentra una serie de cualidades y capacidades, especialmente dos capacidades. Las cualidades personales, ¿no? Y las dos capacidades que son las que se mencionan, que gobierne bien y sea apto para enseñar. Esas son las dos capacidades. Cuando dice gobierne, que sepa dirigir bien. Cuando dice dirigir bien, no significa mandar. Ojo, gobernar no es mandar. No, sino saber tomar las decisiones adecuadas y dirigir, ¿no? Dirigir o conducir. Esa es la idea de gobernar, ¿no? Es lo que hace un gobernante en una nación, ¿no? ¿Ya? Dirige a la nación, ¿no? Guía a la nación, pone las pautas y las propuestas de cómo poder llevar las cosas mejor en cuanto a la economía, la educación, la salud y todos los elementos. Claro, lastimosamente él no solo gobierna, ¿no? Y entonces todo un sistema de gobierno dentro de una nación que a veces lo hace inviable, ¿no? Y no es tan fácil gobernar, ¿no? Algunos piensan que gobernar es, ya, yo decido, yo tomo la decisión. Pero no, eso es autoritarismo, ¿no? Autoritarismo o dictadura, no es aquí yo mando, yo dirijo y hago lo que yo quiero. Eso no es gobernar. El gobierno tiene que ver con decidir y tomar las decisiones adecuadas que sean buenas para todos, ¿sí? Y lo otro es ser actos para enseñar. Y, y aquí es importante que el pastor sepa algo de administración, ¿no? En el área en que le toca la enseñanza es otra cosa, pero la administración, el gobierno habla de administrar, de saber organizar y administrar bien. Y aquí creo que es una de las falencias dentro de, en general, digamos, o que se nota en la mayoría de pastores, ¿no? Y aquí quiero tener cuidado. Unos saben organizar muy bien, pero no saben administrar. Y otros saben dirigir, pero no organizan bien. Y otros ni organizan ni administran, solamente enseñan. Otros predican. Y son muy buenos predicadores, pero malos organizadores. Entonces ahí hay un problema, porque entonces uno tiene que hacer uso de alguna forma de capacitación o de formación en mínima en administración, ¿no? O en relaciones públicas o en lo que es organización o planificación, ¿no? Que básicamente está dentro de la administración también. Entonces necesitamos eh, hacer aspectos en planes, proyectos, ¿no? En propuestas, ¿no? Eh, y también no solamente elaborar propuestas que también pueden ser muy bonitas en el papel, pero cómo hacerlas viables, operativas, y luego evaluarlas también, ¿no? Y cuánto de resultado hay en cuanto a la propuesta que nos hemos dado y lo que estamos empeñados en realizar. Esto creo que también es muy importante y a plantearnos hoy día las estrategias y elementos que tienen que ver con innovación dentro de la planificación. Hoy día muy poco se planifica, ¿no? Y, y bueno, digamos que eso no, eso es solamente para empresas, eso es para otros aspectos, pero la iglesia necesita también ser orientada por este lado, ¿no? Bueno, lo otro es la educación, la importancia de un buen conocimiento de la doctrina cristiana. Ya, creo que es importante
en esto el pastor es fundamental que tenga el conocimiento de la doctrina de una manera meridiana, clara, que la domine, ¿no? Que la conozca, ¿no? Que pueda de alguna manera responder a aquellas inquietudes y que sus respuestas puedan cumplir con las expectativas, ¿no? A la luz de la enseñanza, a la luz de la palabra, ¿no? Aquí hay un problema que siempre tenemos y es que es el enemigo de la iglesia que ha sido siempre la, em, la ignorancia de los miembros, ¿no? Y ignorancia en el sentido del desconocimiento de muchas cosas y especialmente de la doctrina. Hoy, cuando les decía a ustedes que la iglesia somos un pueblo adolescente, quizás hasta infantil. Se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido unas encuestas hace un poco tiempo, no muchos años, en donde se ha descubierto que las iglesias, los miembros de las iglesias, un grueso no conoce de doctrina, no está seguro de su salvación o no sabe qué es el Señor. Algunos no creen en el nacimiento original y otros elementos por ahí. Entonces hay una carencia terrible de este cristianismo que vivimos hoy y especialmente venido del norte, ¿no? De donde mm, originalmente vinieron muchos de los misioneros de las iglesias que se establecieron aquí, en Latinoamérica. Entonces, si tú vas a Estados Unidos, hay que reevangelizarlos, hay que llevarle la misión a ellos. ¿Por qué? Porque no conocen, ¿no? Y están en la iglesia, pero son y no son, ¿no? Esa es la realidad en muchos sectores de las iglesias evangélicas en Estados Unidos. No todos son así, por supuesto, pero un grueso de la iglesia está pasando por esa crisis, ¿ya? Y eso se ve reflejado entonces en esas encuestas que le mencioné. Tiene que ver con la poca claridad en cuanto a doctrina de un creyente común, que debería tenerlo. ¿Por qué? Porque una iglesia evangélica, protestante, debe conocer su doctrina. Los miembros deben conocerla meridianamente, por lo menos dominarla de alguna manera, no ser expertos, pero por lo menos conocer lo fundamental de esa enseñanza. Pero no hay así, no existe eso, lastimosamente, y esa es una realidad que normalmente, y si se hiciera esa encuesta aquí en Latinoamérica, es posible que esa actitud de pensar que la iglesia que tenemos hoy día es una iglesia que está creciendo, que es evangélica, que pretendemos hacer que Latinoamérica se convierta en evangélica, al final de repente es un brujo y es un globo inflado. Hagamos una encuesta, vamos a ver si la gente conoce o no de doctrina en la iglesia. De repente no conoce. Entonces ahí vamos a encontrar que la educación es fundamental, es necesaria, y se descuida la educación, ¿no? Si la iglesia no conoce la verdad, es engañada, ¿no? Y puede entonces caer en el error. Si los líderes de nuestra iglesia conocieran y enseñaran mejor las Sagradas Escrituras, no caerían tanto en las manos de de los falsos profetas o de los líderes que son ignorantes. ¿Qué se puede esperar entonces de los miembros? Pablo por eso le repite a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:6. Bien, entonces aquí tenemos ese elemento. El otro es que plantea también es la vida espiritual. Yo lo mezclé en la oración. La oración es parte de esto, pero acá lo plantea muy aparte también, ¿no? Dice que una de las cosas, su primer amor, dice, nosotros decíamos ahí en el pastor no puede trabajar como camarero de gracia, sino que debe ser un canal de la gracia divina, debe ser el instrumento de Dios. La gracia que nosotros le servimos al pueblo de Dios tiene primero que haber pasado por nuestras vidas y tiene que haber producido uh, su fruto en nosotros. O sea que primero la palabra, primero la instrucción debe haber pasado por nosotros para poder entonces darla y
y tener la autoridad y la capacidad, ¿no? Entonces aquí produce que, planteo otra vez, nuevamente la oración como parte sabia espiritual, ¿no? Eh, Acá plantea que una de las ayudas de mayor provecho de la vida devocional es la fe de llevar un récord de las oraciones y de las respuestas del Señor. Este récord puede proveer una disciplina en nuestras vidas de oración que difícilmente tenemos sin él. Si tomamos el tiempo necesario para anotar las peticiones que debemos recordar en oración, y podemos estar más seguros de nuestro cumplimiento con esta tarea tan importante. Creo que hay una sugerencia acá importante hacer, que de repente tener un libro, un cuaderno de oración, ¿no? Un tipo agenda, donde ahí podemos trabajar, poner las peticiones o necesidades que vamos, vamos pidiendo al Señor, vamos intercediendo, viendo las respuestas y viendo los resultados y luego pasando a otra, ¿no? Y así. Creo que sería muy bueno eso, una especie de agenda de oración, intercesión y de, no sé, de ocurrencias también, ¿no? Es decir, como anecdotario, ¿no? Ahí anotando los detalles, creo, de las situaciones que cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Sería bueno, al modo de diario, ¿no? Hay unas personas que hacen su diario de vida, entonces, ya, un diario de devocional o un diario de oración, de vida espiritual. Sería un buen ejemplo, creo que está bueno. Yo recuerdo haberlo practicado de esa manera, sí, yo lo he hecho, pero en hojas. Pero no es lo mismo tener hojas porque se te pierden, ¿no? Se te papelan y esas cosas. Mejor tener entonces una guía de esa perspectiva. Otros utilizan una guía devocional, ¿no? Al lado. Y hay una serie de documentos así, pan diario, la semilla y no sé qué más, en fin, hay otros documentos que sirven así, que son relativos, tienen la buena intención, pero que no debemos basarnos en ellos solamente. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con mujer de Dios tiene que ser este, una cosa genuina, clara, que tiene un camino particular, que cada uno debe manejarlo en esa relación con Dios, ¿no? Como ya dije, cada modelo y cada situación es diferente, ¿no? Como igual, cada matrimonio es diferente. Tú no puedes aplicar lo mismo en un matrimonio que en otro matrimonio, porque son diferentes, las integrantes de un matrimonio son diferentes, los caracteres son diferentes, el contexto de vida es diferente, ¿no? Entonces, cada uno va a tener que aplicar esos principios o algunos puntos que a veces se da como pautas generales, se van aplicando y se aplican al contexto de cada uno. Creo que ahí la oración, la búsqueda de Dios también tiene que ser de ese modo, ¿no? Las acciones de gracia, la súplica, hay que tener eso y cuidado de la rutina de peticiones para evitar el peligro. Entonces, en nuestra comunión con el Señor tiene que llevarse hacia una pauta mejor, más creativa, ¿no? Eh, los pastores, dice, y los líderes de la iglesia leemos solamente lo que tenemos que leer para nuestra próxima tarea en la iglesia. Ese también es otro defecto. Debemos preparar mensajes y estudios bíblicos, pero con frecuencia nos descuidamos en el área de una lectura bíblica organizada y regular. Creo que este es un elemento de lucha que yo lo he visto de alguna manera sufrir el pastor Timoteo en ese aspecto en los primeros años cuando él elaboraba unos devocionales, unas hojas, bueno, no sé si alguno se acuerda de eso, pero los alumnos antiguos tenían, me acuerdo así, y todos los años, ¿no? Y lo hacía para la IPXP, para todo eso, pero era una hoja de lectura de la Biblia de comienzo hasta el final, ¿no? Creo que poco nos hemos guiado en eso, y es una guía muy buena, ¿no? Pero el problema que creo que no sé por qué, pero los evangélicos en Latinoamérica somos desorganizados. Somos bastante así espontáneos, ¿no? Entonces yo pues lo hago a mi modo, y lo hago cuando pueda, y si mi tiempo, el tiempo lo doy, pero siempre hay otras prioridades. Así que hay que tener ese cuidado aquí de hacernos una vida metódica, en todo caso. Creo que debería ser eso, aunque no somos metodistas, pero una vida metódica en cuanto a al trabajo de estudio y de elaboración, ¿no?
Muy bien, y acá dijo, se puede utilizar el mismo récord para escribir y recordar lo que Dios le dice por medio de su palabra cada día. También, o sea, en esa agenda debería ir, cada día que Dios nos hable, e ir poner alguna pauta, algunas cosas. Yo me acuerdo que también así he puesto algunas cosas y tengo algunas ocasiones por ahí que lo he escrito. Dios me hablaba, lo escribía y lo dejaba y lo tengo ahí archivado, ¿no? No lo he utilizado mucho, ¿ya? Pero sí me acuerdo haber utilizado esto de alguna manera. Eh, bueno, también que habla de día de descanso, en todo caso, que es para nosotros el primer día de la semana. Son muy pocos los mandamientos de Dios que se descuidan tanto como el que trata el día de reposo. Es cierto que no encontramos mucho sobre este día en el Nuevo Testamento, pero la razón es que tiene que ser hecho de que casi todos los autores del Nuevo Testamento guardan la ley hebrea y respetaban el séptimo día. Pablo dice que en el día en que si no era, bueno, decía que el día en sí no era tan importante, pero también nunca dijo que el mandamiento en el día de reposo se había anulado, más bien estaba vigente. Y es vigente en el sentido del día del Señor, ¿no? Y Dios quiere que haya un ritmo de gracia en nuestra vida. Muchos pastores pensamos que no tenemos tiempo para gracia y tenemos demasiado trabajo que hacer y estamos olvidando que Dios nos dio el día de reposo para recordarnos de que el trabajo es suyo. Así que aquí creo que hay una tradición, me parece que también hacia la reforma, es que los días de descanso de pastores es el día lunes, ¿no? Y entonces, porque el día que más trabaja es el día domingo, el primer día de la semana es el que más trabajo, ¿no? Y recordar que ese día entonces es el día de que plantea descanso y poder evaluar también su tiempo de trabajo y de su relación misma con Dios y su familia, ¿no? Bueno, entonces también en cuanto a la contabilidad de todo lo que es el secreto, nadie sabe, pero también, y hemos dicho que eso se muestra, ¿ya? Y para mostrar esto, en todo caso, hacer un pacto eh, especial. El pacto debe ser entre solamente dos personas, o puede ser entre miembros también, en este caso el Señor, ¿no? Y entendiendo entonces una calendarización de todas las tareas, ¿no? Y buscar ese esfuerzo de cumplir con todas las cosas, ¿ya? En este aspecto. Bueno, también las listas bíblicas tienen que ver con los pasajes bíblicos, ¿ya? Y lo otro es la iglesia y su responsabilidad hacia el pastor, que también es otro elemento que, claro, de alguna manera José estaba hablando de cuando el pastor no puede o la iglesia no puede, entonces el pastor, o que tiene que obligado a hacer doble oficio o doble trabajo, ¿no? Porque el trabajo de la iglesia también ya es trabajo en sí mismo, aún no se ha remunerado, pero es trabajo, ¿no? Nosotros acostumbramos a decir que es trabajo cuando nos remuneran, ¿no? Pero toda actividad que implique esfuerzo es un trabajo, ¿no? Acá entonces se habla de el oficio pastor que tiene que incluir como una parte dirigida a la iglesia y habla de que de lo que debe hacer y de lo que él debe ser también, ¿no? Ser y hacer, es lo que se explica y la iglesia siempre busca eso, pero también la Biblia habla también de cómo la iglesia debe ser con respecto a sus líderes y sobre todo los que se dedican a la enseñanza. En 1 Timoteo ahí se encuentra lo que Pablo enseña sobre las iglesias acerca de este tema, ¿no? Y esa actitud que debe tener la iglesia hacia sus ministros, hacia los líderes. Eh, y aquí otra vez, eh, una de las cosas que debe tener aquí la iglesia eh, es tener por lo menos eh, un buen liderazgo, ¿no? ¿Ya? Y también que debe trabajar de la mejor manera,
Y dentro de esto está la oración, perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias, ¿no? La iglesia, entonces también, así como pastor se le exige la oración, pero la iglesia también se debe hacer de oración. Y aquí creo que sí hay un problema, sea que el pastor se dedique o no a la oración, uno de los cultos más débiles que tiene la iglesia es el culto de oración. Poca asistencia, poca gente, ¿no? En algunos sectores posiblemente sí, la gente va más por la oración, porque les gusta orar, ¿ya? Ahí también viene otro problema que dijimos, ¿no? O sea, la oración sin Biblia te produce desviaciones, ¿no? Y la palabra sin oración te produce frialdad, ¿no? Entonces, palabra y oración tienen que van juntos. En este caso, estamos planteando la oración como base. Y el ejemplo en la enseñanza de Pablo que la oración eh, es, enseñaba sobre la oración que él podía más el ejemplo que palabras, ¿no? Sobre todo pedía oraciones del pueblo de Dios por él y también consideraba que, que necesitaba del respaldo de la iglesia, ¿no? Que no es que era fuerte, ¿ya? Y que ya era suficiente, ¿no? Sino que necesitaba el respaldo de la iglesia. Y aquí creo que es fundamental ese respaldo de la iglesia hacia el ministerio del pastor, ¿no? ¿Cuántos están orando por su pastor? ¿Cuántos están orando por la tarea ministerial? ¿Cuántos están orando por los pastores en este tiempo? ¿No? Eh, el pastor está dedicado a la iglesia, pero la iglesia se dedica al pastor, cubre al pastor, eh, lo cubre de oración. Aquí creo que es necesario, ¿no? Eh, los pastores también necesitan las oraciones de su iglesia. No importa que todo parezca bien en sus vidas, ¿no? Siendo ellos parte del mismo cuerpo, necesitan el apoyo espiritual de los demás miembros, ¿ya? Y recuerden que somos como un organismo, cada uno en su lugar, haciendo su labor. Pablo no solo te pide oración por sí mismo, sino también reconoce el poder y la eficacia de estas oraciones en su vida. En 2 Corintios 1:11, Pablo le da la gracia a los corintios por haberle ayudado a conseguir su libertad por medio de sus oraciones. Los pastores, tanto como el apóstol Pablo, pueden sentir este apoyo en sus vidas y pueden ver los resultados cuando su membresía lo recuerda en oración, ¿no? Entonces, el respaldo entonces del pueblo de Dios es importante acá y necesario y fundamental. Lo otro es la supervisión del pastor. Un buen pastor querrá que alguien le supervise también, y la mayoría de los pastores que hacen todo en su iglesia lo hacen solamente porque sus miembros lo han abandonado a hacerlo todo, lo dejan a él. Lo que no quiere decir que ningún pastor es el que alguien le critique sin estar dispuesto a ayudar o a resolver. Sino, se necesita de todas maneras una supervisión eh, y necesitamos no una crítica, sino una supervisión para entender qué cosa estamos haciendo, porque también como seres humanos nos equivocamos, ¿no? Entonces, queremos hacer algo y de repente estamos planteando mal nuestra tarea ministerial o pastoral, y hay que ir corrigiendo también. No nacemos sabiendo, entiéndalo. No, el ministerio se aprende y se aplica las cosas para bien de los demás, y a veces hay cosas que no funcionan. Cuando algo no funciona hay que corregirlo, sabiendo en dónde está el error o la dificultad o la falta del asunto. No para cambiar a cada rato, que tampoco es eso, no, no está, que tengo que cambiar acá. Yo recuerdo un pastor que siempre planteaba las cosas y cada 3 meses cambiaba las cosas, ¿no? Se le ocurría algo y el planteaba, por ejemplo, venía de un viaje que le había impactado, ya vamos a trabajar sobre familia, la iglesia va a ser una iglesia de familia, ¡pum! Trabajaba todo eso así, ¿va? 3 meses así. Al tercer cuarto mes se le desinflaba, y volvía después a de nuevo. Y otra vez, entonces por ahí inticaba algo, había una conferencia o algo que le impactó por ahí, o lo traía, ¿no? Sí, ahora vamos a trabajar bajo, qué sé yo, células, ¿no? O células familiares, y plantaba células por aquí, por allá, ya, ya. Y luego, cuarto, quinto mes, y venía, ¿no?
se desinflaba, ya no había nada y volvía de nuevo a las tareas de antes, ¿no? Entonces, esa no es la figura, ¿no? De que quizás ahí estaba fallando algo más allá que otra cosa. Posiblemente no era solamente la organización. Son las actividades las que van a surtir el cambio. Está en la visión, en la planificación, la estrategia que yo tengo, los objetivos claros que quiero hacer, que quiero llegar a hacer. Y ahí creo que sí ya está planteándose otro elemento, ¿no? Eh, en la tarea de la supervisión, yo debo también plantearme algo, ¿no? Para que me supervise. La tarea pastoral debe tener objetivos, metas a lograr. Entonces tenemos que plantear ahí qué metas y objetivos tengo en esta pastoral para esta iglesia. Ya, la iglesia la conozco, ya muy bien, me la han entregado, digamos, ya, con 50 hermanos. Ya. Y aquí un año, ¿cuántos hermanos quisiéramos tener una visión de cuánto? Primero, ir formando, posiblemente el primer año no va a pensar en crecimiento, sino enfocar el asunto, en ir conociéndose uno a otro. Entonces la visión del primer momento sería, ya, yo quiero hacer de esta iglesia y de repente una iglesia pequeñilla, quiero hacerla madura, sólida y en crecimiento. Muy bien. Pero para esto en el primer año tenía que hacer primero observación, conocer la iglesia, buscar integrarme con la iglesia. Entonces el pastor va a tener que en el primer año manejar todo eso, ese aspecto, ¿no? Y como digamos, haciéndose, conociendo la iglesia, haciéndola parte suya poco a poco, ¿no? Y manifestando cuáles son los efectos, cuáles son las virtudes, quiénes son los ministerios que funcionan, cuántos no. Y yo digo, o sea, en un año, porque para que vaya consolidándose, uno, para que la iglesia vaya acentuando y vaya entendiendo un poco el ministerio pastoral, ¿no? Y vaya adaptándose al ministro, ¿no? Esta adaptación no es fácil, ni siquiera es un año, a veces dura un poquito más, ¿ya? Pero digamos ese primer año, ¿no? En donde se va consolidando ese conocimiento. Pastor conociendo a la iglesia y el de la iglesia conociendo al pastor, ¿no? Ahí es donde viene la primera parte. Esto es lo que diríamos en una relación, el primer amor, ¿no? La relación primera que se tiene en los comienzos, ¿no? La pareja se va conociendo y vienen los primeros choques, ¿no? Los primeros momentos de conocerse, las decepciones, las virtudes, las admiraciones por otras cosas, en fin, todos esos detalles que tienen que ver con una relación, ¿no? En la iglesia también, en la relación pastor-iglesia, ocurre casi lo mismo. Entonces, poco a poco, ¿no? Van manejando hasta ahí, conociendo. ¿Cómo se conoce? Y luego en esa aceptación, ¿no? Ir forjando esa relación, ese vínculo especial, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo el año, entonces sí, planteándome de repente, ahora sí, ahora, ¿qué propuestas tengo para la iglesia? ¿No? Objetivos, metas a lograr, una planificación, ver primero en eso que hemos dicho al comienzo, ver cómo está organizada, cómo se maneja, cuál es el carácter de la iglesia, cuáles elementos sirven, cuáles son los elementos de solidez y cuáles son las partes débiles. Ya, todo eso lo debo ir conociendo ahí, para que luego entonces al siguiente año ya ir planeando, ¿no? Y entonces poder reforzar las partes débiles, apoyar las partes fuertes, ¿no? En la organización de repente hay una parte que adolece, ahí ajustar, en algunos casos corrigiendo. No es conveniente hacer cambios en el primer año, ¿no? Algunos acostumbran a hacer cargos o cambios, cambian a todos, ¿no? Pero no, poco a poco, ir conociendo hasta que llegue el segundo o tercer año, de repente ahí ya puedo ir avisorando el asunto y cambiando y mirando qué elementos puede servir de efecto para mejorar de la iglesia. En fin, entonces eso es parte del trabajo, como digo, de planificación, ¿no? No siempre las metas y objetivos tienen que ver en cuantificables. Sí debe haber cuestiones cuantificables, pero no siempre, ¿no? Primero es organización, primero es la relación, es consolidación de lo que tenemos. Y una vez que tenemos eso, también
pensar entonces en el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Y ir buscando que la iglesia proclame el mensaje, que haga la misión, que haga la tarea. Y entonces ahí va a venir la cuestión cuantificable. ¿Cuánto estamos nosotros como iglesia dispuestos a recibir, a recepcionar en la iglesia? ¿No? Eh, si es una iglesia pequeñita, donde apenas incluye 200 personas máximo, y yo puedo aspirar a una iglesia que tenga 300, 500 o 1000 personas en ese lugar, ¿no? Y si de repente se da, tendría que acomodar pues las circunstancias y hacer cultos diversificados, ¿no? ¿No? Quizás 3, 4 cultos al día, el día domingo, para que la gente venga, ¿no? Y organizar también eso es bastante complicado también, no es tan fácil para el equipo de trabajo, los ministerios, la predicación, el esfuerzo de predicar pastor principal o de repente los pastores auxiliares, en fin, todo ese aspecto ya abarca una cuestión de requerimiento de trabajo mucho más fuerte. O sea, uno tenía que empezar un local más grande o tener un local que se adecue para buscar en uno solo y tener un solo culto. En fin, son tareas que a veces son necesarias y que si se va a dar en el trabajo, a veces Dios nos permite el crecimiento, tenemos que ir pensando en ampliar, en anchar la base y los espacios. En fin, esos son tareas. Por otro lado, uno dice, no, tú simplemente consíguete un local más grande y vas a llenarlo. No siempre se llena así. Hay iglesias que sí hacen eso por el énfasis evangelístico, pero también no sabemos si esa evangelización es real y hay convertidos o no, que también es otro aspecto que deberíamos plantear, aunque eso ya queda en Dios, ¿no? Nadie sabe lo de nadie y tampoco somos nosotros los que vamos a plantear si este es salvo o este no es salvo. Es muy difícil entender eso, no somos Dios. Simplemente damos por sentado que aquel que viene a la iglesia es un hijo de Dios y que atiende la salvación y la gracia de Dios está en él, ¿no? Por la fe. Y por la fe creemos y por su testimonio de que es un creyente real. Más allá no conocemos. El corazón sí lo conoce Dios, ¿no? Y entonces tenemos que recibirlo nada más y esperando de que dé los frutos adecuados y que realmente sea un creyente de verdad y fiel. Para eso está el pastor, ¿no? Para que pueda entonces plantear este elemento y dar el alimento adecuado para el crecimiento de las ovejas y que den el fruto adecuado, el fruto que implica entonces crecimiento de la iglesia en todo aspecto de la vida de la iglesia, ¿no? Bueno, ahí terminamos hoy día. Ya no sé si hay otra más, ya nos hemos pasado el tiempo, pero si hay alguna pregunta acá, ya hemos entrado al plano básicamente de la tarea, espero si me entienden en estos aspectos, ¿no? Eh, Casi he trabajado así de alguna manera, planteándoles algunas pautas de lo que es el trabajo ministerial pastoral, ¿no? Muy bien, Carlos, ¿sí? Gracias, pastor, por la clase. Gracias. No sé si se puede hacer comentarios. Sí. Ah, sí, sí, claro, dime. Ay, ay, ay. Dentro de todas las cosas, creo que algo que me queda resonando un poco es la pregunta de José, ¿no? El tema de la bivocación, ¿no? Que yo creo que Ajá, es muy ya. importante. Creo que en algún momento también lo hemos hablado, ¿no? Les contaba la historia de un pastor que por motivos X fue despedido de la iglesia, disciplinado, y bueno, se quedó en la calle, ¿no? Pero que en su restauración, en su proceso de, de volver al Señor, eh, redirecciona su vida, encontrando un título de profesor que había botado al tacho, ¿no? Ya. Y bueno, qué importante es tener siempre como pastores algo a la mano, ¿no? Hablo en esa circunstancia muy, muy extrema y muy triste también, ¿no?
Pero creo que todo pastor tiene que tener ese, ese, esa herramienta bajo la mano, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es, mucho se habla de la vocación, del llamado, ¿no? Pero yo creo que el pastor debería estar sustentado por su iglesia, es muy importante, y por lo menos satisfacer sus necesidades básicas en cuanto a cómo la iglesia le sostiene, ¿no? A veces cuando se habla de llamado, de que tenemos que entregar todo como líderes, romantizamos mucho el asunto Ujú, y no vemos esa parte humana, ¿no? Que le corresponde al pastor, a su esposa, a sus hijos, que es muy necesario. Muchas veces no se habla de ese tema, parece ser un tema tabú, ¿no? Como si se hablara de algún tema sexual dentro de la iglesia. ujú, Hablar del sustento del pastor, hablar que el pastor necesita ser alimentado, necesita ser provisionado por su propia iglesia, ¿no? Muy aparte de que el Señor, bueno, sabemos eso, ¿no? Es el que provisiona, es el que sustenta, es del cual de quien dependemos, pero está la iglesia quien debería asumir un papel de responsabilidad frente a su pastor, ¿no? Creo que es un ujú. tema que se tiene que hablar. Bueno, de hecho que sí, y ahí viene otro tema. Yo cuando planteaba el asunto de la iglesia es que también, bueno, depende de cómo cada denominación plantea lo que es iglesia, ¿no? Para algunas iglesias son el mínimo de grupo puede ser 10, ¿no? O 20, no sé. Entonces, para un grupo así es bien difícil que pueda sustentar a un pastor, a menos que los 10 pues estén comprometidos y den sus diezmos, ¿no? Y tenga un ingreso adecuado que permita que el pastor entonces se dedique a tiempo completo. Entonces ahí es responsabilidad del pastor de ampliar ese número de días, ¿no? ¿No? Hacerlo más grande. Pero en ocasiones hay iglesias que lastimosamente no tienen una cantidad de miembros, pero no tienen la solidez económica. Esa es nuestra realidad y ese es el otro aspecto de la lucha ahí, ¿no? ¿Cuántas iglesias? Lo ideal es que la iglesia sea la que respalde y dé todo y mantenga al pastor de tal manera que no le falte nada y no viva a sobresaltos, ¿no? Y pueda hacer su función pastoral sin ningún problema o una presión, ¿no? La presión económica. Eso debería ser. Ahora, la realidad es otra, es que la realidad es que tenemos en nuestra realidad, no solamente estamos hablando del mundo reformado o la hipercristo, pero estamos hablando en general, que lastimosamente las iglesias se levantan y las iglesias no entran por la economía, la adecuada economía como para poder apoyar al pastor. Entonces el pastor o aquel que se dedica al pastorado se dedica también a hacer otra labor aparte. Esa es la realidad que tenemos. Pero lo ideal es lo otro y lo que conviene, más bien para todos, es que el que se dedica al pastorado debe estar dedicado a tiempo total, a tiempo total dentro del ministerio. Y la iglesia Pero y aquí la surge, labor después de la iglesia es mantener al pastor. Sí. claro, aquí surge otra inquietud, ¿no? Hace unos días escuchaba o leía un comentario de un hermano de la iglesia que hacía la pregunta, ¿no? Si el pastor depende a veces, hablando en esta situación de pandemia y que, bueno, yo creo que el tema de los diezmos en todas las iglesias ha bajado considerablemente, ¿no? Creo que es una Ujú. realidad en todas las iglesias respecto a que ya no estamos congregando eh, y, y viene esta incertidumbre en muchas iglesias, ¿no? Los hermanos exigirles, no sé, en nuestra iglesia no hay esta exigencia, pero veo en otras iglesias que hay un control, ¿no? Bien estricto, parece un padrón de los Sí, sí, diezmantes y todo eso. sí. Este, y ahí la gran pregunta frente a este tema de los desbalances económicos frente a la pandemia es, ¿el pastor depende de los diezmos o depende del Señor? Claro. Y ahí viene esta gran pregunta, ¿no? Porque pareciera de que muchos pastores ahora revelan su real, su real motivación dentro de las iglesias, ¿no? Pareciera que están más motivados porque la gente diezme y no y no mostrar que el Señor es el que sustenta sus vidas, ¿no? Como es que se predica.
esa era un poco la inquietud de este hermano que hacía el comentario, ¿no? Me parecía interesante. No, es una buena inquietud y creo que, bueno, no hay una respuesta concreta sobre el asunto porque sí es cierto que el pastor depende de Dios, no de los diezmos, pero la realidad es que los diezmos son parte de lo que va a ser los ingresos del pastor, ¿no es cierto? Y la mantención, digamos, material, económica, va por ese lado. Lo espiritual es que Dios es el que te sustenta, ¿no es cierto? ¿No? Hoy día hay que ajustarse y creo que nos estamos ajustando todos, no, no es un problema del pastor solamente, creo que es un problema a nivel general, porque los sueldos, los oficios, yo creo que son pocas las personas que están recibiendo su remuneración normal como antes del coronavirus. ¿Ya? En la mayoría de casos se ha minimizado ese ingreso, ¿no? Y estamos sufriendo pues esa situación. Entonces, aquí también creo que el pastor tiene que ir adaptándose a esa situación también, que no vaya a ser tampoco que, porque no hay ingresos, entonces ya no se le paga al pastor, tampoco de dónde va a vivir también, ¿no? Ese es otro problema. En medio de una situación como estamos viendo hoy día, donde la situación de trabajo es escaso, va a ser difícil. O que se dedique a alguna otra cosa a la par, ¿no? Eso sería otra cuestión viable. Pero en fin, eso es momentáneo, me parece. Esperamos que eso se arregle cuando ya todas las cosas se normalicen y pongamos a mirar esto y también pensar en esas responsabilidades y pensar también en cómo este aspecto debe entrar y las ofrendas desde otra perspectiva para darles prioridades a lo que es ministerio, a lo que es ministerio. Básicamente, hoy día, lastimosamente, las iglesias se avanzan en otras tareas, en otros trabajos, mantenimiento local, otros aspectos que ahí se van desarrollando que no son parte de lo que fue originalmente la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que ver con los ministerios, tiene que velar por los ministerios. Eso sí es verdad y habrá que plantear eso a futuro, ¿no? Muy bien, terminamos entonces ahora sí creo, aún con esta inquietud, no la vamos a resolver aquí porque simplemente es conversación, pero la realidad es creo que se dan en los planes en que cada iglesia pues tenga esto y cada junta directiva y decisiones que la iglesia tenga que sean bien tanto de la iglesia como del ministro, del pastor para cumplir su tarea y todos juntos hagamos el ministerio finalmente, ¿no? Muy bien, ahí terminamos entonces por ahora. Solamente quiero mencionarles una cosa. Hay un trabajo que tienen que ver ustedes, ya que estamos hablando de este es un plan estratégico en el plan de Dios, de Alfred Ellis. ¿Ya? Es un documento que ustedes tienen ahí, lo puse en el WhatsApp, así que búsquenlo. Es uno de los primeros, después de imágenes pastorales, viene el plan estratégico en el plan de Dios. Pastor, ¿Ya? Sí. Pastor Alberto, quería preguntarle. Ese documento creo que tiene solo 7 hojas, me parece. Sí. Ah, es bien poquito ya. Sí, es poco nomás, ya. Es como, digamos, una base para plantearnos el asunto de la planificación. ¿Cómo planteamos nosotros el aspecto de la planificación? ¿Qué importancia tiene la planificación? ¿Ya? En todo caso. Y les aconsejo que ustedes busquen algo más de ese trabajo, de esta propuesta, ¿ya? Para poder trabajarlo mejor. ¿Ya? Entonces, de repente no sé si pueden trabajar hay libros sobre administración eclesiástica, creo, administración de la iglesia, o simplemente en algún libro sobre administración. Entonces busquen eso y lo adaptan para la iglesia. ¿Ya? Bien, entonces eso es para la próxima. Y los demás, por favor, no se olviden de su trabajo. ¿Ya? Bendiciones. Sí, pastor. ¿Ya? Hasta la próxima.